Regresamos a Agenda Pública. Nos acompaña esta mañana en el estudio Pedro Tello, especialista en temas financieros y económicos. Bueno, pues para tratar de poner en perspectiva lo que ya se ha dicho. Pedro, muy buenos días. Raúl, muchas gracias, muy buenos días. Que será un año complicado. Yo no quiero dejar pasar, antes de que veamos, digamos, las perspectivas, los pronósticos, esta otra parte que junto con el tema de las gasolinas, yo creo que tiene que ver en todo el acomodo, digamos, de ciertas piezas, y que tiene que ver que también a partir de este 1 de enero entró en vigor un nuevo salario mínimo de 80.02 pesos. En efecto, Raúl, fíjate que cerramos 2016 en medio de contrastes. Yo diría que no podemos pasar por alto. La autoridad gubernamental creó en México la sensación de que el aumento de emergencia al salario mínimo, 7 pesos, en relación al nivel con el que estábamos cerrando el año anterior, para colocarlo en 80 pesos, como bien lo ha señalado, marcaba el inicio de una era de recuperación del poder adquisitivo de ese nivel de remuneración que perciben en este momento y en México cerca de 5.8 millones de mexicanos. No es una cifra menor. Al mismo tiempo se generó la expectativa de que la creación de empleos, más de 1 millón hasta el mes de noviembre, dotaba a México por lo menos de condiciones razonablemente buenas para la transición hacia el 2017. Mayor empleo, mejor salario. El anuncio del incremento en el precio de las gasolinas, más el impacto que la devaluación de 20% durante el 2016 acumuló en los costos de las empresas que dependen de la importación de materias primas para la elaboración de los productos que venden en el mercado nacional, ha intensificado las presiones inflacionarias y desde luego nos espera, yo diría, el desvanecimiento de ese escenario de buenos indicadores. Que fue el contexto en el que se toma la decisión de anunciar esta cuestión de las gasolinas, ¿no? Que es una decisión inevitable. Inevitable. Pero yo creo muy mal diseñada. Y muy inoportuna. Pésimamente anunciada. Si es que alguna vez hay oportunidad para anunciar estas cosas, ¿no? Claro, es decir, pero lo que uno se pregunta, Raúl, es lo siguiente. A ver, si las autoridades sabían que en las estructuras de costos de las empresas se venían acumulando presiones porque sus costos venían aumentando, fundamentalmente por el encarecimiento del dólar, y si al mismo tiempo sabían que venían aumentando sus costos por el encarecimiento de la electricidad al sector industrial y al sector comercial, bueno, pues atizar el fuego con un incremento de esta magnitud en un producto muy sensible para la operación de las empresas, me parece que no es una buena decisión para arrancar el año. Pero tampoco lo es para la economía familiar, tomando en cuenta que es un número importante de mexicanos que dependen para su desplazamiento cotidiano del uso del automóvil. Menos aún lo es para los transportistas de carga, que dependen evidentemente de la eficiencia y de bajos costos para mantener a sus clientes. Y qué decir, por supuesto, para los taxistas, la gente que se dedica al transporte de pasajeros. Y que depende de eso como materia prima de... Y que ha venido el Raúl soportando incrementos en los precios de los insumos, aceites, servicios de mecánicos, refacciones, y ahora le agregas un crecimiento tan importante en la materia prima más relevante para ellos, que es la gasolina. Así que yo diría que nos espera un arranque de 2017. Se ve una perspectiva muy compleja, ¿no? Un invierno en materia económica francamente muy crudo, porque va a tener un impacto directo sobre el aumento de la inflación, que se va a acelerar en los primeros meses del 2017, que al mismo tiempo va a golpear severamente el poder adquisitivo de los ingresos de las familias. A pesar del aumento del salario mínimo. Por supuesto que sí. Yo creo que el aumento del salario mínimo va a eclipsarse muy rápidamente, no solo por el aumento en los precios de las gasolinas, sino por la cascada de incrementos en precios de artículos de consumo generalizado, que ya empezó prácticamente desde la semana pasada, pero que se va a empezar a acelerar a partir de este mes de enero. Hacienda prevé que sea una inflación no descontrolada y calcula que, ya dejando a este rejuego de la oferta y la demanda, para finales de año se diluirá el impacto inflacionario de esta decisión. Yo creo que los primeros 6 meses de 2017 van a ser 6 meses en los que estaremos asistiendo a un aumento paulatino pero consistente en el crecimiento de la inflación. Seguramente rebasaremos la barrera de crecimiento anual de los precios del 4% y estaremos por ahí
yo diría incluso hasta cerca del 5%. Sí, vi que algunos hacia el analistas lo mes de están julio, vislumbrando así. y cerraremos diciembre tal vez con un crecimiento del orden del 4.6, 4.8% en la inflación, por arriba de la meta que el Banco de México establece en forma anual para el crecimiento de los precios. Pero más allá de eso, Raúl, es decir, lo que yo creo que vale la pena insistir es que esto va a tener un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias, que van a reducir el consumo de productos, lo que sin duda va a afectar a las empresas que dependen de la venta en el mercado interno de sus productos, lo que al mismo tiempo va a afectar la inversión, el empleo y el crecimiento de la actividad económica en su conjunto. Todo esto, ¿cómo impactará las perspectivas de crecimiento para 2017? Y antes preguntarte, Pedro, ¿cómo está cerrando 2016 en términos de crecimiento? Yo creo que cerramos 2016 con un crecimiento estimado de la economía mexicana del orden del 2.1%, que es una cifra menor al crecimiento que reportamos en 2015. Y 2017 seguramente cerrará con un crecimiento, en mi opinión, más cercano al 1% que al 1.5%. Es decir, tendremos por segundo año consecutivo una economía que va a avanzar a un ritmo más lento al del año previo. 2017 para la actividad industrial, Raúl, pinta como un año donde seguramente habrá números rojos. La actividad industrial. En la actividad industrial, que es el más importante generador de empleos en México y es al mismo tiempo el más importante generador de riqueza en la actividad económica nacional. Así que si no le va bien a la industria mexicana, seguramente no le va a ir bien al mercado laboral y por supuesto tampoco a la calidad de vida de los hogares mexicanos. 2017 será un año de aceleramiento de la inflación, de caída en el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los trabajadores. Y yo diría que también será un año en el que habrá que tener mucho cuidado con el endeudamiento, lo mismo en las empresas que en las familias, porque estaremos esperando por lo menos 3 incrementos en la tasa de interés que aplica en nuestro país para crédito a empresas, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito personal y crédito de nómina, sin dejar de lado el crédito de las tarjetas. La Fed en Estados Unidos aumentará tasas, por tanto, es previsible que Banxico haga lo propio en México. Por lo menos 3 veces lo hará el Banco de México para tratar de mantener el mismo atractivo para invertir en México. Así que yo creo que para empresas es un año difícil en ventas, más difícil aún en cobranza. Para las familias, 2017 será un año en el que tendrá que realizarse un control muy cuidadoso del gasto, una selección muy objetiva y muy cuidadosa de los productos que se van a comprar. Y para los jóvenes que terminan su carrera y buscarán empleo por primera vez, será un año difícil para encontrar empleo, pero no por ello imposible para encontrar alguna oportunidad laboral. Por último, ¿por dónde ves que estarán los niveles del costo del dinero en 2017? Mira, es difícil preverlo porque dependemos de decisiones que tome la Reserva Federal, pero yo estaría pensando que a lo mejor nos espera un aumento en la tasa de interés en México a lo largo de todo este año del orden de 1 punto porcentual o 1.25 puntos porcentuales. Bien, ¿el tipo de cambio cómo lo ves para 2017? También es difícil, pero yo estaría pensando que el tipo de cambio cerrará por ahí de los 22 pesos con 35 centavos, que contra los 20, 40 y tantos que anda en este momento, pues sí representa una depreciación del orden del 8 al 9%. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por la entrevista. Creo que tenemos ahí una perspectiva de un año que se ve complicado. Sin duda alguna, yo agradezco la oportunidad de este diálogo. Gracias, hasta luego, muy buenos días, Pedro.